El pequeño motor de una nave de vapor algunas veces interrumpía la calma cuando se deslizaba de un lado a otro por las aguas cristalinas del Papaloapan, llevando el cargamento de plátano. Los tustepecanos, desde la orilla del río, admiraban con asombro la claridad de ese enorme espejo ambulante. El plátano como producto principal del centro comercial de la población fue de vital trascendencia. Se podía admirar por todas partes la gran extensión de los platanares, ya que circundaba Tuxtepec esa majestuosidad de plantío. Sonaba tan común la exclamación de los habitantes cuando expresaban que la bendición más grande que Dios envió a estas tierras la constituía el plátano. La variedad es mucha, amena y juiciosa. Así se expresa José Jacinto, el anciano trabajador del plátano en Tuxtepec, que nos marca con su voz entelerida que era de verdadero hombre fajarse los pantalones en el trabajo de los plantíos de ese producto. Con orgullo, lucía mi ropa manchada con jugo de oro verde. Pasaba todos los días del año bajo estas frondosas plantas. Bendito Dios que el sol nace en Tuxtepec cada día. Las manchas de color café cercenaban mi ropa, mi sombrero, mis guaraches, mi carne, mis huesos, mi alma, y únicamente mi corazón quedaba limpio, porque era amoroso con estas plantas de hojas grandes que se mecían como novia al viento en la ribera del río. Estas manchas de color carne eran carne del fruto verde, y yo, gota de sangre por el ruido del machete, decapitando a los tantos soldaditos verdes, que después de todo se morían en hojas secas de color café, como la ropa de los patrones. El Chino López, principal productor de plátano de San Bartolo Tuxtepec, Oaxaca, cuenta que se le llamaba oro verde a la producción de plátano banano, porque fue el producto nacido en estas tierras tuxtepecanas. Te hablo de 1900 pa'lante, cuando los norteamericanos llegaron a ubicar sus fincas bananeras en esta región del Papaloapan. Impresionante movimiento había a diario en la Casa Verde, ubicada en la calle Libertad, esquina Guerrero. En ella operaban las oficinas de la compañía de plátano Fruit Company. Los trabajadores del plátano se reunían los sábados en esa esquina de la Casa Verde, o en el parquecito central, para cobrar el salario devengado en la semana. Extendían el sombrero de palma, y en largas filas llenaban las copas del mismo, y salían felices con sus monedas que sonaban jubilosas, iluminando la sonrisa de quien las recibía. También el reloj de la parroquia, al dar la hora en ese momento de pagar, confundía su canto con el repiquiteo de las monedas al caer en el sombrero. Alegres, los trabajadores se alejaban con su rica carga por las calles silenciosas del pueblo, saludando a todo mundo, ni quien los envidiara, ni quien los asaltara, ni quien les deseara el mal. Solo saludos humildes de gente sencilla endulzaban sus rostros. El trabajador de la Fruit Company, por la tarde del sábado, después de cobrar, se ponía muy catrín para salir a pasear por el pueblo, bien arreglado, con los pantalones planchaditos, tiesos y relucientes por el almidón. Se reunían con sus cuates en el Paso Real, todos pachucos, con sus impecables vestimentas, paliacate rojo al cuello y zapatos boleaditos. Caballerosamente ofrecían piropos en versos a las señoritas, tiernos y respetuosos para hablar. Galantes ofrecían una gardenia a la muchacha de sus sueños, y frente a ellos, lindas mariposas jugaban reflejándose en el agua del río. En esa época se sembraban hasta 5,000 hectáreas de banano, tierras fértiles, vírgenes, debido a que existía el fenómeno de que el río Papaloapan cada 2 años subía de nivel por las fuertes lluvias caídas en la Sierra Juárez. Entonces, estas se abonaban con el aluvión y se hacían más productivas. Me cuentan mis abuelos que el plátano se transportaba hasta Estados Unidos, por medio del ferrocarril. Los llevaban bien refrigerados, con barras de hielo por todos lados. El viaje en tren se hacía de Lule, ahora llamado Papaloapan, al puerto de Veracruz, y de ahí se transportaban en barco hasta Miami. Mis abuelos mencionaban que el plátano banano se consumía en donde fuera. Más conocido que la Adelita, estas tierras del Papaloapan producían racimos hasta de 60 kilogramos de peso. El mejor plátano de aquel entonces fue el Roatán. Por su sabor exquisito, los acarreaban para transportarlo a toda la región o hasta los vagones del tren, en lancha o en chalupa. Época del oro verde. Belleza donde todo se convertía en dicha y felicidad. Cada fin de semana se hacían los bailes populares en el Parque Juárez,
y las enramadas frente a la iglesia del pueblo para el fandango jarocho. Estos bailes han sido típicos de la región del Papaloapan. Hay una máxima que reza: nada es para siempre, y esto se hizo real cuando el general Lázaro Cárdenas llega a la presidencia de la República y promulga la Ley de Expropiación el 25 de noviembre de 1936 y se aplicó en 1937. Fue cuando le expropiaron a los gringos todos los terrenos donde tenían las fincas de plátano en la región y tuvieron que salir del país dejando toda una riqueza olvidada. Fue así que se empezaron a formar los ejidos y se repartieron las tierras en producción con grandes extensiones bananeras. El error más grande que cometieron los nuevos dueños de los plantíos fue que no les quisieron seguir vendiendo el producto a los gringos. Tampoco supieron ser patrones. Se alocaron con las enormes ganancias, quedándose solamente con compradores nacionales como el Distrito Federal, el Estado de Puebla y el Puerto de Veracruz. Esos años de la huida de los gringos a su tierra tuvo sus consecuencias, porque una noche se escucharon ruidos de un aeroplano que surcaba el cielo. La sorpresa y el enojo de los lugareños fue que los pinches gringos esa noche fumigaron las plataneras y esto más tarde trajo la enfermedad al banano, llamado el mal de Panamá. En esa forma se empezó a perder la producción del banano. Se vino abajo completamente. La gente sufría una pobreza extrema. Sin embargo, en algunos solares de la comunidad, donde los árboles de mango se extendían en una gran sombra, no les llegó el polvo ingrato. Ahí crecían las matas de plátano en forma normal. Pero de todos modos, se sufrió una gran hambruna. Esto pasó en el año de 1939, año de pena y sufrimiento para la gente de la región de Tuxtepec y parte de la región del estado de Veracruz. Dios ha sido grande con estas tierras del Papaloapan, tierra prodigiosa, jaranera y optimista. Los moradores de esta región siempre estamos alegres, dice nuestro interlocutor, el Chino López. En la inundación de 1944, el crecimiento del agua fue catastrófico, a tal grado que por mero desaparece del mapa Tuxtepec, inundándose también los pueblos hermanos, ubicados en la ribera del río. Cuando bajaron las aguas, nuestra sorpresa fue que en la orilla del río estaba varada una variedad de matas de plátano, desconocidas para nosotros, que después resultó ser el plátano macho. En esta forma, en San Bartolo se reunieron los ejidatarios y cortaron en 6 partes las cabezas de esas matas encontradas. Las sembraron y la tierra, muy bien abonada por el aluvión que traía el río de la sierra, empezó a producir las primeras matas, cuyos racimos no eran tan grandes como el del banano, de 60 kilogramos, pero esta nueva variedad llegaba a pesar, por racimo, 20 o 30 kilos. El cuento es que la gente le agradó este nuevo producto, al que se le puso el nombre de plátano macho, por ser un fruto fuerte y bien presentado con la cáscara dura y curveado, a diferencia del banano, que es recto, alargado y blandito. Cuentan los abuelos que en esa época el hambre estaba tan cabrona y la necesidad tan hija de la chingada que estos plátanos duros, llamados plátanos machos, hervidos, sabían a manjar, y en cada casa de ejidatario hubo una celebración familiar por la llegada del nuevo producto. No se sabe honradamente de dónde vino esta variedad de plátano, si bajó de la sierra o llegó de otro lugar. La cuestión que aquí quedó varado en San Bartolo, como el Cristo Negro en Otatitlán. Los ejidatarios empezaron a reproducirlo y a repartir plantas a otros ejidos hermanos de la región. Se empezó a cotizar en el mercado de otros estados y en la Ciudad de México. Se llenaban carros de producto recién cortado para llevarlos a la ciudad de Puebla, Orizaba, el puerto de Veracruz y la capital del país. Curiosamente, la gente no compraba el plátano para consumo humano, sino que lo adquirían para alimentar a los pájaros o a algunos otros animalitos. Al saber esto, los sanbartoleños organizaron a sus esposas y las trasladaron a la merced de la Ciudad de México, y con unos anafres grandes empezaron a freír los plátanos, con el fin que la gente de la ciudad percibiera el aroma especial que este despide cuando se fríe. Lo hicieron aplastadito en forma de chapeta, en machuco que se muele en chirmolera o metate, y lo regalaban al que se acercaba. Es así que la gente fue aprendiendo y conociendo el producto del plátano macho en diferentes platillos, como un alimento más en el hogar. Actualmente, los sanbartoleños guisan el plátano macho en más de 70 platillos diferentes, y allá por esos años maravillosos del siglo pasado, teniendo en cuenta la variedad exquisita de estos guisos, pregonaban el dicho: como México no hay dos, como Tuxtepec ninguno, cuando más jodido estoy, plátanos en el desayuno.
Actualmente la siembra del plátano macho es tan benevolente para la región que se produce en Chiltepec, Jacatepec, una parte de Avallo Nacional, Otatitlán y Tlacojalpan, siendo el municipio de Tustepec el más fuerte productor, con San Bartolo, Papaloapan, Santa Teresa, Pueblo Nuevo y Santa Rosa, con 3.500 hectáreas sembradas y 520 productores, dando 2.000 empleos diarios y una producción a la semana de 800 a 1.000 toneladas, aprovechando que es una fruta que se da todo el año.